Ok, buenas noches con todos los presentes. Este video se va a subir dentro del internet, continuando con las clases de gestión operacional del transporte. Vamos a continuar con el módulo 2, que es la programación operacional del transporte público. Ok, entonces como un contenido general tenemos el transporte público, los sistemas y estructuras de flujos, las tipologías de redes de transporte público, cuál es el diseño operacional del transporte público y un ejemplo de cálculo, el levantamiento de la demanda, el procesamiento de la información, el cálculo de variables y el diseño operacional. Ok, ¿cuál es la necesidad de la planificación operacional? La principal preocupación en la planificación del sistema de transporte público de pasajeros debe ser la evaluación del desempeño del sistema, tanto en los parámetros operacionales como en los costos de transporte, obviamente. En la búsqueda de un equilibrio, en la búsqueda de un equilibrio entre el mantenimiento de una tarifa reducida y la cantidad de los servicios que se están ofertando. Es decir, para obtener este equilibrio es muy fundamental que la conciliación de intereses en tres grupos, con la preocupación distintas en cuanto al desempeño del sistema. ¿Cuáles son estos tres grupos que deben estar establecidos? ¿Para qué? Para que llegar a estos costos de transporte, obviamente. Debe ser primero los usuarios, ¿no? Los usuarios como agentes, como agentes que utilizan el sistema, los operadores, las empresas que brindan el sistema y el poder público, el Estado eh, como como ente que rige o dispone las leyes en beneficio de algo. ¿Qué son los usuarios? Los usuarios utilizan vamos a decir ahora, el sistema de transporte público de pasajeros para sus necesidades de desplazamientos, trasladándose de un origen para un destino o para algún motivo, ¿no es cierto? Es decir, en una hora determinada, realizando un determinado trayecto utilizando en el medio de transporte más conveniente. Los principales atributos relacionados del transporte con el usuario son los usuarios con la confiabilidad, el tiempo de desplazamiento, la accesibilidad, el confort, la conveniencia, la seguridad y el costo de tarifas. Entonces aquí podemos observar un, cr- un, un cronograma de lo que es el transporte público. Entonces, primero, ¿cómo funciona? Existe un incremento de tráfico, ¿no? Y de ahí del incremento de tráfico hay el aumento de congestión vehicular. De ahí es la baja de la velocidad comercial. De ahí es la baja productividad de pérdida de ingresos. De ahí es la dificultad de financiamiento retardado en la renovación de la flota. De ahí es la disminución del nivel de servicio ofertado. De ahí es el incremento de costos y tarifas. Este es un círculo prácticamente vicioso de lo que es en el transporte público. Entonces, ¿para qué es importante que existan, bueno, ustedes tengan definiciones y conceptos básicos que se les va a tomar dentro de del complexivo? Es que existan sistemas de transporte, que los sistemas de transporte estén dotados de infraestructura, que estén dotados de medios de transporte. Aparte de que estén de los medios de transporte, que hay un sistema de operación. De ahí, debe existir un sistema de actividades donde haya población, ingreso, empleo, producción, localización y una estructura de flujos en T, que debe ser un origen, un destino, una ruta, un volumen de pasajeros y un nivel de carga también y un nivel de servicio. El viaje es el traslado en un origen y un destino de un cierto tipo de persona o carga con un cierto propósito. El origen es un lugar donde se inicia el viaje y el destino es el lugar en el que termina el viaje. En cuanto a la ruta, es la secuencia de vías utilizados para llegar desde el origen a un destino. ¿Qué es el volumen? Es la agregación de los viajes de personas o carga agregados en base a algún criterio multidimensional. ¿Cuáles son los niveles de servicio? Son las características del transporte experimentado por los usuarios del transporte, tales como tiempo del acceso, el tiempo del viaje que nos va a tomar de un lugar a otro, la comodidad, cómo yo voy a viajar, cómo voy a estar en la tranquilidad,
Por ejemplo, no es lo mismo un bus de un piso que de dos pisos, o un bus donde no exista un baño, o un bus donde no exista servicios higiénicos, donde un bus donde no existan, por ejemplo, hasta las películas. La comodidad con la que viaja el usuario, ¿no? El pasajero. La seguridad, porque conforme a ello nos vamos a sentir seguros, ¿no? No, es siempre muy importante hablar sobre la seguridad de nosotros los pasajeros y la confiabilidad, porque digamos hay empresas que obviamente tienen mala reputación por viajar constantemente a alta velocidad, entonces esas empresas a veces por la confiabilidad que es de un de un momento, em, se prefiere tomar otras alternativas. Entonces, siempre el nivel de servicio va a ser una característica de servicio experimentado por los usuarios del transporte, que es tiempo de acceso, tiempo de viaje, comodidad, seguridad y confiabilidad. Es un vector, o sea, es como se observa. Entonces, aquí podemos observar cuáles son las tipologías de las redes. Es conveniente distinguir las ciudades que poseen una red de transporte público en sitio propio de aquellas que no lo tienen. Repito, es conveniente distinguir las ciudades que posean una red de transporte público en sitio propio de aquellas que no lo contienen. Ok, ok. Perdón. Siguiendo la existencia de estos modos, la estructura de las redes de superficie puede ser muy diferente. Entonces, ¿qué condición existe para la tipología? Por la naturaleza, por la densidad del terreno urbano, por la topografía y por la evolución histórica de la red. Tenemos aquí una red radial, acá abajo una red tipo tablero y una red de cobertura general. Son los tipos de redes en cuanto a los transportes que debe tener ¿cómo se podría decir? Una estructura. Entonces podemos ver que de este a oeste, de norte a sur, así similarmente. Ahí tenemos, por ejemplo, esta de aquí representa la línea radial, esta la línea diametral, esta la línea circunvalar, esta la línea tangencial y esta la línea de proyección. Entonces, este es el centro de la ciudad porque obviamente todo gira en torno al centro, a donde se encuentra el municipio, donde se encuentra el parque principal. De ahí, partiendo del epicentro, es alrededor de ello. Entonces, tenemos uno radial, uno circunvalar, que es el centro de la ciudad, uno de proyección, que es a las afueras, uno tangencial y uno diametral. Entonces, obtenemos todos para llegar a todos los diferentes accesos de toda la movilización. Entonces existen paradas y velocidad comercial. Aquí podemos observar la variación de la velocidad comercial en función de los tiempos de arribo a la estación, a la distancia de la estación. Entonces, esta es la velocidad en kilómetros cuadrados. A 45 kilómetros cuadrados, el- esta es la frecuencia, ¿no? El metro aquí está a 33, el tranvía a 22 y el bus se demora 18,4. El diseño operacional, en cambio, se refiere a reprogramar el transporte convencional de buses, que es una reformulación de una nueva estructura empresarial en la que se asuma la responsabilidad y el control de la operación de los vehículos y conductores del transporte público colectivo. Por otra parte, hay que hablar sobre la fijación y la reglamentación de niveles de servicio, que son los parámetros operacionales. También en la reglamentación de manuales y protocolos de operación y el control de la oferta, control de la operación mediante herramientas tecnológicas, implementación de tecnologías limpias con buses tipo euro o más y la implementación de nuevos sistemas de recaudos y la caja común, el mejoramiento del nivel de servicio con base en los siguientes ítems. Velocidad de operación, adoptar mecanismos de información a los usuarios, información de itinerarios y el horario de buses. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Son los objetivos de base, que es aumentar la velocidad comercial del bus en horas picos y aumentar en las horas valle. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, en las horas picos yo voy a poder recorrer una mayor cantidad de kilómetros cuadrados y voy a poder tratar de generar
Puedes ignorar, por ejemplo, en horas picos, 19 a 20 kilómetros por hora, y en horas valle a 24,25 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir los espacios entre los tiempos máximos y los tiempos mínimos. Otros objetivos a buscar es mejorar el nivel de servicio, la confiabilidad, la regularidad, el confort, entre otros. Y mejorar el funcionamiento de los puntos conflictivos en términos de fluidez del tráfico y reducir el tiempo de espera para todos los usuarios. También mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables, por ejemplo, el suprimiento de ciertos conflictos vehiculares y peatonales, poner en evidencia toda la potencialidad de la recuperación y la valorización del espacio público. Aquí podemos ver el itinerario de rutas urbanas. La línea 16 es un nodo de 35,86, 31,45 y 40. Vemos que hay más tráfico por esta zona. Aquí es el terminal destino, y el terminal origen acá. Terminal origen, terminal destino. Aquí tenemos, por ejemplo, las zonas, terminal de la línea y hasta la Jaime Roll 2 y Manuel Cisneros, un ejemplo. La Jaime Roll 2, el cruce, la Cimbale Loja. ¿Qué se obtiene con esto? El número de pasajeros, de lo que suben y bajan, la rotación de la demanda, las cargas de los pasajeros en los diferentes tramos, los puntos de máxima demanda, los pasajeros movilizados, el índice de pasajeros movilizados por kilómetro. Esperen un momento, por favor, voy a conectar el cargador. Ok, entonces continuemos. La definición de la muestra. La definición de la muestra es la definición estadística de la muestra que será empleada en el estudio de ascenso y descenso y será determinada adoptando un nivel de confianza de mayor al superior a 95%. Sin embargo, podrá emplearse las fracciones de muestra que se indiquen en el siguiente cuadro. Número de vehículos que operan en la línea 1 a 3 es número de vehículos a ser acompañados todos y una tasa de muestra del universo de vehículos crecería el 100%. De 4 a 12 el número de vehículos acompañados 3 de una tasa de 75 a 25%. Y más de 12 es de un cuarto n hasta el 25%. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de la demanda. Tenemos que hora a la que el bus sale del terminal es a las 5:43. Número de personas que inician el recorrido, 1. Hora en la que el bus llega al terminal de regreso, 7:29. Número de personas que finalizan el recorrido, 0. Desde el terminal de la línea hasta la Jaime Roll 2, suben 7, bajan 4, continúan 4. De la Roll 2 hasta la Durán, sube 1, baja 1, continúan 4. De la Durán hasta la Simbaje suben 2, bajan 5, continúan 1. De la Simbaje a la Loja y de la León acá suben 5, bajan 6, continúan 0. De la León Férez Cordero a la Cimbale suben 57, bajan 12, continúan 45. De la Cimbale Loja al Cruz de la Durán suben 16, bajan 8, continúan 53. De la Cruz de la Durán a la Jaime al Rol 2 suben 5, bajan 36, continúan 22. De la Amazonas a la terminal suben 4, bajan 26, continúan 0. Y bajan a terminal 0. Así, los pasajeros totales transportados en el recorrido sumarían a un número de 98 personas
La ocupación crítica del recorrido de pasajeros fue de 53 personas que podemos observar aquí. Y el tramo crítico de recorrido fue la zona número 6. Aquí podemos sacar nuestra propia conclusión. Entonces, hay un índice de renovación horaria del recorrido de 1,85 y un tiempo de recorrido de 1,46. Ahora vamos a observar el recorrido 2. El recorrido 2, por ahí podemos observar que es a las 6:02. El número de personas que inician el recorrido son 2 personas. La hora a la que llega al terminal de regreso son 7:42. Ahora, el número de personas que finalizan el recorrido son 10. Desde el terminal de la línea hasta la Jaime Roldós suben 14, bajan 4, continúan 2. Desde la Jaime Roldós hasta la Durán suben 5, bajan 9, continúan 8. Desde la Durán hasta la Cimbale 7, suben 7, bajan 8, continúan 7. Desde la Cimbale hasta la León, suben 5, bajan 5, continúan 7. Desde la León hasta la Cimbale, suben 12, bajan 1, continúan 18. Desde la Cimbale hasta el cruce de la Durán, suben 13, bajan 2, continúan 29. Desde la cruce de la Durán hasta la Jaime Roldós, suben 16, bajan 16, continúan 29. Desde la Roldós y Manuel Cisneros hasta el terminal de la línea, suben 3, bajan 22 y continúan 10. Bajan a terminar 10 personas. ¿Qué significa eso? Que un pasajero total de transportados en recorrido son de 60 y 77 personas. Una ocupación crítica de recorrido de pasajeros son de 29 personas y un tramo crítico de recorrido es una zona número 6. El índice de tiempo de renovación horaria es de 2,66 y el tiempo de recorrido es de 1,40. Así mismo tenemos la muestra 6, muestra 7, muestra 8, muestra 9. Tenemos algunas muestras, ¿no? Entonces, para ese ejemplo. En cambio, aquí tenemos una ficha para el control operacional, donde podemos ver que existe un proyecto integral de transporte colectivos, por ejemplo, de la ciudad de Durán aquí, que se obtiene aquí un número de unidades en las que operan cada ruta. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias? ¿Cuáles son los intervalos? ¿Cuáles son los tiempos de viaje? ¿Cuáles son los tiempos de espera para cada uno de los terminales? Y esto se denomina expandir el universo. Ahora, tenemos en esta diapositiva el cálculo de la demanda, donde tenemos la identificación de buses, los números de buses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de disco, ahí igual, la primera vuelta, ¿a qué hora ha salido? A las 6:02, por ejemplo, el primero, y a qué hora ha salido el último, a las 8:24, y la hora de llegada, que es del 1 al 6 a 54 y el otro al 14, así sucesivamente. Todos los tiempos de viaje, entonces, ¿qué se va haciendo cada uno? Vamos viendo la afluencia, la hora pico, por ejemplo, aquí 1:35 y aquí tenemos 42 de viaje. La segunda vuelta, igual. Salida, llegada, ahora. Tiempos de viaje, 1:34. Aquí vemos que estamos igualitos todos. Ya, la tercera vuelta, igual, así. Aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos las horas, la frecuencia, las muestras y la expansión. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Horas, muestras, pasajeros, expansión total de pasajeros. Así se mide. Entonces aquí son los flujos de pasajeros, por ejemplo. Aquí los derechos del recreo, son las horas, las salidas, los asientos ofertados, la capacidad total, los pasajeros totales, los movilizados. Los derechos del recreo. Entonces, ¿cuál es la programación operacional del transporte público a partir de lo que hemos visto estos ejemplos de cómo se debe ir midiendo más o menos el flujo de transporte? Entonces, todos los estudios muestran que los usuarios dan una importancia primordial a la frecuencia de circulación de transportes sobre una línea dada en función de los cuatro factores siguientes. Número de vehículos simultáneamente en servicio sobre una línea, que sería el primer factor importantísimo. El segundo factor, que sería el recorrido de la línea. El tercer factor, que es la rapidez comercial en la que nos encontramos en función de las condiciones generales de circulación.
Entonces, del número de paradas, obviamente, y de su duración, porque no es lo mismo que haya una frecuencia de líneas donde hayan dos paradas a una frecuencia de líneas donde hayan unas 80 paradas, porque obviamente nosotros como clientes y dentro de una programación operacional debemos entender cuál es el número de vehículos, cuál es el recorrido que va a realizar la línea, cuál es la rapidez comercial, cuál es el número de paradas, cuál es el poder de la duración y aparte de ello, el tiempo de recorrido que nos está tomando. Porque siempre es muy importante el tiempo de recorrido. El tiempo es lo crucial, es lo esencial, porque por eso justamente se crean los transportes macro a nivel de todas las ciudades, de todas las metrópolis que existan dentro de los diversos continentes. ¿Por qué? Porque mientras más afluencia, mientras mayor rapidez, mientras menos tiempo, mientras mayor desconcentración en cuanto al tráfico, en cuanto al tema de yo me puedo trasladar mucho más rápido de un lugar a otro, nosotros como usuarios nos vamos a sentir obviamente en calidad de poder pagar ese pasaje y de preferir ello ante ello, ¿no? Entonces siempre es importante el tema del tiempo, del recorrido que nos va a tomar. Esta es una programación operacional que ustedes deberían realizar como futuros ingenieros en la materia. ¿Ok? Aquí tenemos también un cuadro de cómo se va calculando según el número de unidades de transporte simultánea, según la longitud de la línea, que es por kilómetro, según la velocidad comercial, según el tiempo de recorrido necesario para efectuar una carrera de terminal a terminal por minutos, según el tiempo en terminal, que es minutos, según el tiempo de intervalo entre dos salidas sucesivas, según el tiempo de rotación entre una unidad de transporte, según la frecuencia dada por un número de salidas por hora, según la velocidad de explotación, según la capacidad de unidades y según la capacidad de línea y la capacidad total de línea. Aquí tenemos algunos cálculos. Es que tenemos, por ejemplo, dentro del tiempo de recorrido para efectuar un viaje, se debe multiplicar TC, que sería el tiempo de recorrido necesario para efectuar una carrera de terminal a terminal, es igual a 60 menos L, que sería la longitud de la línea kilometral, sobre B, que sería la velocidad comercial. El tiempo de rotación de los buses es TR, que sería el tiempo de rotación de una unidad de transporte, por 2 por 60. Aquí tiene, bueno, aquí es complicado irles señalando o haciendo ejemplos porque no tengo una hoja específica para que ustedes vayan calculando. Sin embargo, es como una ecuación que se realiza. Entonces aquí están las ecuaciones diversas, ¿no? Si les dicen el tiempo de recorrido para efectuar un viaje, se calcula TC sobre esto, sobre esto. Tiempo de rotación de buses, igual. Tiempo de intervalo entre salidas, igual. La frecuencia y número de salidas por hora, igual. La velocidad de explotación que tienen en cuenta para los recorridos, igual. La capacidad de línea, también. La capacidad total de la línea, aquí esto es más complicado. La explotación por línea, también los sitios por kilómetro así y así se va sacando el cálculo de la frecuencia y la capacidad. En cambio, un ejemplo de cálculo de frecuencia y capacidad de una línea es las características operacionales. La longitud, digamos, desde ali, que es igual a 7,2. El tiempo de recorrido es igual a 20 minutos. El tiempo de terminal es igual a 10 minutos. El número de buses de servicio es 8. La capacidad de los buses son 70 personas. Entonces, ¿cómo se calcula? La velocidad de explotación es igual a los tiempos de rotación TR en minutos, tiempo de intervalo entre salidas T, la frecuencia F, la velocidad de explotación B, la capacidad direccional CD, la capacidad total, la explotación de la línea y los sitios por kilómetro. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de la frecuencia y la capacidad de la línea. Una línea de autobús de 7,2 kilómetros de largo, de los cuales queremos aumentar la capacidad instaurando corredores reservados, aumentando el número de vehículos y en su capacidad paso de autobuses estándares de autobuses articulados. En este ejemplo, los tiempos de intervalo de terminal en la línea pueden ser reducidos gracias a la introducción de corredores reservados, permitiendo mejorar la regularidad del servicio. Esta reducción es teórica y solo sirve para ilustrar
En cálculo la realidad de tiempo e intervalo donde deben fijarse teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, de cansancio, los tiempos de reposo, las indispensables para los conductores, entre otros, doblando las prestaciones de explotación, los vehículos de mayor capacidad, mejorando considerablemente las condiciones de explotación, la rapidez comercial aumentada por instaurador de corredores, la capacidad de línea podría triplicarse. Variables intermitentes, tenemos el diseño operacional de cada ruta de TPCU, se fundamenta en las siguientes variables. La determinación del periodo pico, que dicho periodo corresponde al intervalo de tiempo dentro del cual se dan volúmenes de desplazamiento situados fuera del rango determinado por dos límites, uno superior y otro inferior para el número de viajes registrados por el periodo de una hora y la demanda de hora pico, que es la velocidad media de recorrido, qué es el tiempo de permanencia en el terminal y qué es la capacidad de los buses, el índice de renovación y la longitud de recorrido. La demanda futura de la hora pico ha sido estimada asumiendo una tasa de crecimiento del 2,5% anual correspondiente a la tasa de crecimiento de la población de la ciudad y que guarda consistencia con crecimientos de su deporte medio similares a los de Durango. Otras variables intermitentes, tenemos el diseño operacional de cada ruta de TPCU, se fundamenta en las siguientes variables: la determinación del pico, de la hora, del periodo pico, la demanda de la hora pico, que es la velocidad media que se obtiene directamente por cada ruta una vez procesados los tiempos de viaje por tramos, y para toda la ruta de cada muestra recorrida en el campo mediante las encuestas de acceso y descenso de pasajeros, y las longitudes determinadas en los permisos de operaciones de las cooperativas. El tiempo de permanencia en el terminal es la capacidad de los buses, índice de renovación y longitud del recorrido. Es el tiempo asumido de permanencia en el terminal de los buses que esperan para cumplir su próximo recorrido es de 5 minutos, varían dependiendo de las necesidades de la demanda. Espérame un segundo. Entonces, otra variable intermitente, tenemos el diseño de, ahí como era lo mismo, ¿no? Que era la determinación del periodo pico, la demanda de la hora pico, la velocidad media de recorrido y el tiempo de permanencia en el terminal. La capacidad de los buses, el índice de renovación y la longitud del recorrido. La capacidad depende del nivel de usuario de servicio que se oferte a los usuarios. Para las rutas urbanas se asume que los buses pueden transportar hasta un máximo de 65 pasajeros, valor que corresponde a un nivel de servicio C. La determinación de ocupaciones y niveles de servicio, tenemos niveles de servicio A, niveles de servicio B, de C, D, E, F. De calidad del servicio tenemos un excelente, tenemos un óptimo, tenemos un bueno, tenemos un regular, tenemos un malo y tenemos un pésimo. Los pasajeros sentados son 40, digamos, y el pasajero de pie es 0 en el excelente servicio, es de 0 a 13, en el óptimo es de 14 a 26, en el bueno, en el regular de 27 a 34, en el malo de 35 a 42 y en el pésimo de 43 a 50. Entonces, por ejemplo, aquí fuimos calculando la determinación de las ocupaciones y los niveles de servicio. Ok, ahora, el diseño operacional de cada ruta de TPCU se fundamenta en las siguientes variables: en la determinación del periodo pico, en la demanda de la hora pico, en la velocidad media de recorrido, en el tiempo de permanencia en el terminal, en la capacidad de los buses, en el índice de renovación, en la longitud del recorrido. Este índice es la relación entre los números de pasajeros
transportados en la hora pico y el número de asientos ofertados a dicha hora. También entre las longitudes de recorrido han sido tomadas los permisos de operaciones otorgados por autoridad competente. Aquí tenemos otras expresiones para calcular los parámetros operacionales. Por ejemplo, los tiempos de recorrido, los tiempos de rotación, el tiempo de intervalo, la frecuencia F, la capacidad direccional, la velocidad de explotación, la capacidad total de la línea, la prestación de explotación. Y aquí hay algunas. Igual las variables demanda de hora pico, por ejemplo, 2014, 2015, 2020, 2025, 2030, como va a seguir aumentando la velocidad, el tiempo de terminar, el índice de renovación, el cálculo de características operacionales. Ahora tenemos un ejemplo de la programación operacional de los derechos del recreo. En 2015 había una línea 17.4 de la Ciudadela de los Derechos del Recreo, en la que la demanda del hora pico es 2,17. La velocidad comercial es 19,9 kilómetros. El número de buses necesarios eran 66. El tiempo de recorrido por minutos eran 108 por cada recorrido. Las frecuencias de la hora pico eran 18. Y la capacidad direccional de la línea era 2,70. Ahora, del 2020, en las demandas de hora pico subió a 2000,517. Usted eso se debe calcular en un futuro, o sea, para un futuro igual, ¿no? La velocidad comercial es de 29,9. El número de buses necesarios es 67. El tiempo de recorrido es 94. La frecuencia de hora pico es 10. La capacidad direccional de la línea es 2,522. Ahora, en el 2025 tenemos la línea 43B de la misma Ciudadela de los Derechos hasta el Recreo. Es la demanda de hora pico, es 2,848. La velocidad comercial por kilómetros es 22,9 kilómetros. El número de buses es 75. Se van a necesitar más buses. El tiempo de recorrido es 94. La frecuencia de hora pico es 11. La capacidad direccional de la línea es 2,900. Y en el 2030, así sucesivamente, podemos ir viendo que va aumentando progresivamente. La capacidad del sistema comprende la cantidad máxima de pasajeros en la hora pico y por qué dirección, por qué pueden ser transportados por el sistema. Entonces aquí hay la capacidad de la línea, como podemos observar. En cuanto a la capacidad del equipo rodante, es la capacidad de los medios de transporte, depende del sistema que se vaya a adoptar y qué nivel de servicio que se oferte. Para las rutas urbanas se asume que los buses pueden transportar hasta un máximo de 70 pasajeros, valor que no corresponde a un nivel C. No obstante, que la capacidad máxima del bus de euro es de 3 a 90 pasajeros sentados y de pie. Ahorita podemos, perdón, ahorita podemos observar que, por ejemplo, en un medio de transporte, un bus estándar, tenemos un sistema de pasajeros por hora de dirección que es 4.500. Un vehículo de pasajeros sentados a pie es 90. El diseño de pasajeros sentados y a pie es 70. El otro articulado sube a 12,000. 160 y 140. El tranvía convoy 15,000. 220 y 180. Y de tren ligero convoy es de 40,000, 800 y 650. Aquí podemos observar igual las cargas del tráfico de transporte, el recorrido directo de la línea TC roja hasta la línea azul y hasta la línea amarilla. Esto es lo que debe existir también dentro de las paradas de buses, es decir, la frecuencia, el número de paradas, la longitud, los tiempos de recorrido y la velocidad comercial. Hasta aquí serían estas diapositivas. Voy a compartir otras.
Ahora vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las clases? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuál es la definición? Es la acumulación indeseable de sustancias, organismos o formas de energía en un sustrato. Entonces, es una introducción, una presencia de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes a los que no pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos ambientes, por un tiempo suficiente y bajo condiciones tales que interfieren con la salud, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona. Ahora, como generalidades, tenemos los efectos de la contaminación ocurren cuando la entrada de sustancias naturales o sintéticas al ambiente rebasan la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas y o degradarlas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del lago Karachay en Rusia, que es el más contaminado del planeta, y la radiación en este lugar podría matar a alguien en tan solo una hora después de estar expuesto. Aunque casos de contaminación se iniciaron a finales del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial se agravaron considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo aumentó su consumo de energía, así como cuando la extracción, la producción y consumo de diversas sustancias, tanto naturales como sintéticas, para los cuales los mecanismos naturales o de asimilación o degradación han sido rebasados o no existen. Para que se considere que hay una contaminación, se debe tomar en cuenta que se depende depende del lugar, el tiempo que contamine y la cantidad en la que éste se encuentre. Hasta cierto punto también depende de la percepción subjetiva y de la situación específica. Ojo al dato, por ejemplo, en China, en Liefen, la ciudad más contaminada de todo el planeta, pasar un día al aire libre equivale a fumarse 50 cigarrillos. Imagínense. Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Por lo tanto, para que un sistema, el planeta, un río, un organismo, una ciudad se mantenga en equilibrio, cualquier forma o cantidad de materia y energía que entre en él deberá salir tarde o temprano, si no, esta se acumulará y dará origen a la contaminación. Entonces, el origen de la contaminación. Existe también la contaminación debido a causas naturales como las erupciones volcánicas o la erosión. Sin embargo, en términos generales, la contaminación de origen natural nunca es tan grave como la de origen antropológico, que tiene que de la misma manera que sus efectos adversos sobre tanto a largo plazo son menores. En síntesis, la contaminación puede ser natural o antropogénica. Por ejemplo, aquí tenemos la isla Basura en el Océano Pacífico. Ocupa una extensión de 692.000 dólares, perdón, 692.000 kilómetros, superando el tamaño de países como Francia o España. Imagínense la dimensión en la que está esta basura. Las actividades producidas, ejemplo, la generación de energías, la explotación de los recursos naturales no renovables, la industria en general, las industrias agropecuarias, las industrias domésticas, los transportes de servicios, y por ejemplo, la minería. También puede ser consecuencia de procesos sociales, crecimientos demográficos, movimientos migratorios, urbanización, patrones culturales y el consumismo. En el río Situram, en Indonesia, es el río más contaminado del mundo. Más de 5.000 millones de personas viven a sus alrededores. Imagínense. Por el proceso que causa, tanto natural es una erupción volcánica, como antropogénica es una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Por el tipo de contaminación, que es biológico, que es la salmonela, el físico, que es el ruido, las radiaciones, el calor y el químico, el clorofluorocarbonos y los detergentes. Por el origen de los contaminantes naturales, pero que rebasan los límites dentro de los que se consideran inofensivos, naturales, pero que estén en un ambiente o sustrato al que no pertenecen, los nuevos o en el mundo xenobióticos. Por la naturaleza química contaminante del origen natural, que es los orgánicos, que es las toxinas naturales, los inorgánicos, que es el asbesto, el plomo y los polvos. Por sus efectos, que son las contaminantes tóxicos, xenobióticos y las toxinas que proceden de organismos vivos.
Por el sustrato afectado, que es dependiendo del medio en el que se acumulen, se hablará de contaminación de agua, contaminación de alimentos, contaminación de suelo y contaminación atmosférica. Ojo al dato, la Oroya Perú es el pueblo minero altamente contaminado por minas y platas procededoras de plomo. El 99% de los niños que habitan aquí tienen posibles niveles de toxicidad que exceden los límites calificados como saludables. Cuando un contaminante químico entra al ambiente, su comportamiento de él dependerá según su naturaleza química, según sus características físico-químicas, según su cantidad, según la frecuencia de emisiones. También influyen los factores característicos del ambiente en el que se trata, como la temperatura, el pH, la humedad, la luz, el calor, la naturaleza de los organismos presentes en medio de interacciones de las sustancias. ¿Cuál es la órbita? Por ejemplo, la órbita terrestre, más de 2 millones de toneladas de desechos residuales, restos metálicos de satélites, carbón, cadáveres de naves espaciales existen alrededor de nuestro sistema. La contaminación puede causar efectos adversos muy variados, y eso es sobre organismos aislados, efectos tóxicos o sobre ecosistemas y equilibrio ambiental en general, efectos ecotóxicos. También puede causar efectos adversos de tipo estético, económico, social y político. La contaminación puede causar efectos inmediatos, esto es, que se observan a corto o a medianos plazos, que solo aparecen a largo plazo, es decir, después de varios años y ocasionalmente en generaciones posteriores. Los efectos microambientales ocurren en lugares cercanos al origen de la contaminación, daños a la vegetación o salud de poblaciones humanas y a las zonas en particular. Los efectos macroambientales son globales o transfronterizos. Ocurren en lugares remotos al respecto de donde se generaron los contaminantes. Son el resultado indirecto del desequilibrio ambiental inducido por uno o más contaminantes de efecto similar que genera al mismo tiempo en diversos lugares del planeta una lluvia ácida, efectos invernaderos, contaminación global por sustancias persistentes. Hasta aquí yo les voy a dar la clase del día de hoy. Ya nos veríamos la próxima clase.